Bienvenido a Realidad Consciente. Antes de comenzar este viaje profundo y revelador, te invitamos a suscribirte al canal para acompañarnos en cada uno de estos contenidos que exploran lo que se oculta más allá de lo visible. Dale like a este vídeo si sientes que estas preguntas resuenan contigo. Déjanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás mirando y comparte este mensaje con quienes sientas que están preparados para escucharlo. Cada interacción ayuda a que este conocimiento llegue a más almas que, quizá, también están recordando. La reencarnación del alma no es una creencia reciente ni una idea aislada de unas pocas culturas antiguas. Es una intuición persistente que ha acompañado a la humanidad desde que el ser humano comenzó a preguntarse quién es realmente y por qué está aquí. Este bloque inicial abre la puerta a un conocimiento que no se impone, sino que se recuerda lentamente, como una verdad antigua que despierta desde lo más profundo del ser. La idea central es simple, y al mismo tiempo, profundamente transformadora. El alma no vive una sola vez, sino que atraviesa múltiples experiencias hasta recordar plenamente su verdadera naturaleza. Desde tiempos remotos, distintas tradiciones han hablado del ciclo del alma como un proceso continuo de aprendizaje, expansión y retorno. Sin embargo, con el paso de los siglos, esta comprensión fue fragmentada, distorsionada o directamente silenciada. En su lugar, se impuso una visión lineal de la existencia, donde la vida comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Este bloque propone ir más allá de esa narrativa limitada y observar la vida como un capítulo dentro de una historia mucho más extensa. La reencarnación no se presenta aquí como un castigo ni como una obligación impuesta desde una fuerza externa. Tampoco como un simple mecanismo automático que se repite sin sentido. El ciclo del alma es descrito como una elección profunda, consciente a niveles que la mente humana ordinaria no siempre puede comprender. El alma elige volver porque aún hay aspectos de sí misma que necesita experimentar, integrar y recordar. Cada vida es una oportunidad distinta para explorar facetas únicas del ser. Uno de los puntos clave de este bloque es la noción del olvido. Al encarnar, el alma atraviesa un velo que le impide recordar de forma consciente sus experiencias previas. Este olvido no es un error ni una falla del sistema, sino una condición necesaria para que la experiencia sea auténtica. Si el alma recordara todo desde el inicio, la vida perdería su intensidad, su desafío y su capacidad de transformación. El olvido permite que cada emoción, cada decisión y cada encuentro tenga un peso real. A lo largo de este bloque se introduce la idea de que muchas de las preguntas existenciales que surgen en la vida humana no son casuales. La sensación de no encajar, la atracción inexplicable hacia ciertos lugares o culturas, los miedos profundos sin causa aparente, e incluso los talentos innatos, pueden ser ecos de experiencias anteriores. No se trata de pruebas concluyentes, sino de indicios sutiles que apuntan a una memoria más profunda que aún no ha sido completamente despertada. El texto invita a observar la vida actual desde una perspectiva más amplia. Las dificultades no son vistas como castigos ni como fracasos personales, sino como escenarios específicos que el alma eligió para crecer. Esto no significa justificar el dolor ni romantizar el sufrimiento, sino comprender que incluso las experiencias más complejas pueden tener un sentido cuando se las observa desde el recorrido total del alma y no solo desde una única existencia. Este bloque también plantea una pregunta fundamental que acompañará todo el guión. ¿Qué significa realmente recordar quién eres? Recordar no implica acumular información ni adoptar nuevas creencias. Recordar es un proceso interno, gradual, que ocurre cuando el alma comienza a reconocerse más allá del personaje que interpreta en esta vida. Es el momento en que la identidad deja de estar limitada exclusivamente al nombre, la historia personal o el cuerpo físico. La reencarnación del alma, entendida desde esta perspectiva, no busca generar dependencia ni prometer respuestas rápidas. Al contrario, invita a una observación honesta de la propia experiencia. Cada lector o espectador es llamado a sentir si estas palabras despiertan algo familiar, algo que no necesita ser demostrado porque se reconoce desde adentro. El recuerdo no llega como una revelación abrupta, sino como una certeza silenciosa que se va asentando con el tiempo. Hacia el final de este primer bloque, se establece la base del recorrido que seguirá el resto del guión. Se deja claro que el ciclo se repite no por error, sino porque el alma aún no ha integrado completamente todas sus lecciones. La repetición no es estancamiento, sino insistencia del aprendizaje. Cada regreso es una nueva oportunidad de ver con mayor claridad, de amar con mayor conciencia y de actuar con mayor coherencia. Este bloque inicial no pretende cerrar ninguna idea, sino abrir un espacio interno. Un espacio donde la posibilidad de que esta no sea la primera vez que estás aquí pueda ser contemplada sin miedo. Un espacio donde la vida actual pueda ser observada como parte de un camino más amplio, más profundo y más significativo. A partir de aquí,
El viaje continúa, adentrándose cada vez más en los mecanismos ocultos del ciclo del alma y en las razones por las cuales éste se repite hasta que finalmente recuerdas quién eres. Para comprender por qué el alma vuelve una y otra vez, es necesario adentrarse en un nivel más profundo de la existencia, allí donde el tiempo no se percibe como una línea recta y la identidad no está limitada a una sola forma. Este segundo bloque se centra en el momento previo a la encarnación, un estado de conciencia en el que el alma aún recuerda su origen y contempla la experiencia humana como un escenario de aprendizaje intensivo. Antes de nacer, el alma no se percibe como separada de la totalidad. No existe la sensación de carencia, de miedo ni de urgencia que caracteriza a la vida encarnada. Sin embargo, en ese estado de plenitud surge una comprensión clara. Para expandirse verdaderamente, la conciencia necesita experimentar la limitación. La materia, el cuerpo y la individualidad no son vistos como prisiones, sino como herramientas que permiten vivencias imposibles de experimentar desde la unidad absoluta. El bloque describe este momento previo como un espacio de observación y elección. El alma no desciende de manera caótica ni forzada. Existe una evaluación profunda de las experiencias pendientes, de los aprendizajes inconclusos y de los aspectos del ser que aún no han sido plenamente integrados. No se trata de juicios morales, sino de una lectura honesta del propio estado de conciencia. En este punto se introduce una de las ideas más desafiantes del guión. El alma elige las condiciones generales de su próxima vida. No elige cada detalle, pero sí los grandes escenarios. El entorno, las relaciones clave, ciertas limitaciones físicas o emocionales y los desafíos centrales forman parte de un diseño previo. Este diseño no busca castigar ni recompensar, sino generar las circunstancias adecuadas para el crecimiento interior. El texto enfatiza que esta elección no es comprendida desde la mente humana ordinaria porque se realiza desde un nivel de conciencia mucho más amplio. Desde esa perspectiva, el dolor no es evitado a toda costa, ya que se reconoce su potencial transformador. Esto no significa que el sufrimiento sea deseado, sino que es aceptado como una posibilidad dentro de un proceso mayor de expansión. Uno de los aspectos más importantes de este bloque es la explicación del porqué del olvido. Al decidir encarnar, el alma acepta atravesar un velo que borrará temporalmente el recuerdo consciente de sus vidas anteriores y de su origen. Este olvido es esencial para que la experiencia sea genuina. Sin olvido, no habría verdadera elección, ni aprendizaje profundo, ni transformación real. Todo estaría condicionado por el recuerdo constante de la unidad. El bloque desarrolla la idea de que el olvido es, paradójicamente, un acto de amor del alma hacia sí misma. Al olvidar, se permite experimentar la vida con intensidad total. Cada emoción es sentida como si fuera la primera vez. Cada vínculo tiene un peso real. Cada pérdida deja una huella auténtica. Es en esa intensidad donde se producen los aprendizajes más profundos. A medida que el alma se aproxima a la encarnación, comienza una transición gradual de conciencia. La percepción amplia se va estrechando, y la identidad individual empieza a tomar forma. El bloque describe este proceso como un descenso progresivo, no en términos de caída, sino de enfoque. La conciencia se concentra en un punto específico del espacio y del tiempo para poder experimentar desde allí. El texto también introduce la noción de acuerdos entre almas. Antes de nacer, algunas almas coordinan encuentros futuros. No para controlar el resultado, sino para asegurarse de que ciertas experiencias clave tengan lugar. Estas almas pueden reencontrarse como familiares, amigos, parejas o incluso como antagonistas. El vínculo no siempre es armónico, pero siempre es significativo. Estas relaciones suelen generar emociones intensas porque activan memorias profundas, aunque no conscientes. En este bloque se plantea que muchas de las conexiones más fuertes que se experimentan en la vida no se explican únicamente por la biología o la psicología. La sensación inmediata de familiaridad o rechazo, la profundidad inexplicable de ciertos vínculos, puede ser el reflejo de historias compartidas en otras existencias. El alma reconoce antes que la mente. El bloque también aborda la resistencia que algunas almas experimentan antes de encarnar. No todas descienden con entusiasmo. Algunas son conscientes de la densidad de la experiencia humana, del dolor emocional, del olvido y de la separación aparente. Sin embargo, incluso en esa resistencia existe una aceptación final, basada en la comprensión de que el crecimiento real ocurre cuando se atraviesa lo desconocido. Hacia el final de este bloque, se introduce una reflexión central. El alma no viene a la vida a cumplir un destino rígido ni a seguir un guión inalterable. El diseño previo establece escenarios, pero la libertad de elección permanece intacta. Cada decisión tomada en la vida humana puede acercar o alejar al alma de su recuerdo esencial. El ciclo se repite no porque el diseño falle,
sino porque la conciencia aún no ha integrado plenamente lo vivido. Este segundo bloque deja claro que la reencarnación no es un proceso mecánico ni automático. Es profundamente personal, íntimo y consciente, aunque esa conciencia se pierda temporalmente al nacer. Comprender esto permite observar la vida actual desde una nueva perspectiva, donde cada experiencia, por trivial que parezca, puede ser parte de un entramado mucho más amplio. El bloque concluye recordando que, aunque el olvido sea profundo, nunca es total. Siempre queda un rastro, una intuición, una sensación de que algo más existe. Ese rastro es el punto de partida del recuerdo. Y es desde ahí donde comienza, lentamente, el camino de regreso hacia quien realmente eres. Al producirse el nacimiento, el alma atraviesa uno de los momentos más decisivos de todo su ciclo, la inmersión total en la experiencia humana. Este tercer bloque se adentra en ese instante silencioso y determinante en el que la conciencia, que antes se percibía amplia y conectada, se contrae para habitar un cuerpo, una historia y una identidad específica. Aquí comienza la etapa más intensa del olvido, pero también la más fértil para el despertar futuro. El texto describe el nacimiento no solo como un evento biológico, sino como una transición profunda de estado de conciencia. El alma pasa de una percepción expansiva a una percepción focalizada. Esta focalización es necesaria para que la experiencia sea real, concreta y transformadora. Al encarnar, el alma ya no se observa como totalidad, sino como individuo separado, vulnerable y dependiente. Esta separación aparente es el punto de partida del aprendizaje humano. Durante los primeros años de vida, el alma aún conserva una conexión tenue con su origen. En esta etapa, la conciencia no está completamente estructurada por el lenguaje, la cultura ni las creencias. Por eso, muchas tradiciones sostienen que los niños pequeños perciben la realidad de forma más amplia, con una sensibilidad que luego se va cerrando progresivamente. El bloque sugiere que esta apertura inicial es una reminiscencia del estado previo a la encarnación. A medida que el individuo crece, la personalidad comienza a formarse. El entorno, la educación, las experiencias emocionales y las normas sociales moldean la identidad. El alma, sin embargo, no desaparece detrás de esa construcción. Permanece observando, experimentando a través del personaje humano. El bloque enfatiza que la personalidad no es un error ni una ilusión que deba ser rechazada, sino un instrumento necesario para la experiencia en la materia. Este bloque introduce un concepto clave, la identificación. El sufrimiento humano surge en gran medida cuando la conciencia se identifica de manera absoluta con la personalidad. Cuando el individuo cree ser únicamente su historia, su cuerpo o sus pensamientos, pierde contacto con la dimensión más amplia del ser. Esta identificación es tan profunda que suele pasar inadvertida. El alma queda en segundo plano, actuando de forma silenciosa. El texto explica que la vida cotidiana, con sus rutinas, responsabilidades y desafíos, cumple una función específica dentro del ciclo de la reencarnación. Cada experiencia, incluso las aparentemente insignificantes, contribuye a la construcción de la conciencia. El trabajo, las relaciones, los logros y los fracasos no son distracciones del camino espiritual, sino escenarios donde el alma se expresa y se pone a prueba. En este bloque se aborda la aparición temprana de patrones repetitivos. Desde la infancia o adolescencia, muchas personas comienzan a experimentar situaciones que se repiten con distintos rostros y contextos, pero con una carga emocional similar. El texto sugiere que estos patrones no son casuales. Son señales de aprendizajes no integrados que el alma trae consigo y que busca resolver a través de la experiencia directa. El bloque también analiza la sensación de vacío que puede aparecer incluso en vidas aparentemente exitosas. Logros externos, reconocimiento social o estabilidad material no siempre generan una sensación de plenitud duradera. Esta insatisfacción profunda es interpretada aquí como un llamado del alma, una señal de que la identidad construida no agota la totalidad del ser. El vacío no es un defecto, sino un indicador de que algo más quiere emerger. A lo largo de este tramo, se introduce la idea de que la mayoría de las personas vive gran parte de su vida en piloto automático, respondiendo a condicionamientos aprendidos sin cuestionarlos. El alma observa este proceso sin juzgar, esperando el momento adecuado para iniciar el despertar. Ese momento no puede ser forzado desde afuera. Surge cuando la conciencia está lista para mirar más allá de lo establecido. El texto señala que los momentos de crisis suelen actuar como catalizadores. Pérdidas, rupturas, enfermedades o situaciones límite pueden resquebrajar la identidad habitual y abrir grietas por donde el alma comienza a hacerse sentir con mayor claridad. Estas experiencias, aunque dolorosas, tienen el potencial de interrumpir la identificación automática y permitir una visión más amplia de la existencia.
El bloque también reflexiona sobre el papel del tiempo en esta etapa. Desde la perspectiva humana, el tiempo se percibe como algo que se escapa, que presiona y que limita. Desde la perspectiva del alma, en cambio, el tiempo es una herramienta. Cada etapa de la vida tiene su ritmo, y no existe apuro real. El ciclo no se rompe si el despertar no ocurre de inmediato. El alma es paciente. Otro punto central es la noción de responsabilidad. Aunque el alma haya elegido encarnar y atravesar el olvido, la experiencia humana implica asumir responsabilidad por las decisiones tomadas. No existe un destino fijo que exima de esa responsabilidad. El aprendizaje se produce precisamente en el ejercicio de la libertad dentro de la limitación. Hacia el final de este bloque, el texto plantea que el olvido no es absoluto ni permanente. A lo largo de la vida, se presentan pequeños destellos de recuerdo. Pueden manifestarse como intuiciones profundas, sueños vívidos, experiencias de conexión intensa o momentos de claridad inexplicable. Estos destellos no buscan imponer una verdad, sino sembrar una pregunta: ¿soy solo esto que creo ser? El bloque concluye afirmando que la etapa de inmersión total en la experiencia humana es esencial para el ciclo del alma. Sin esta inmersión, no habría contraste, ni profundidad, ni verdadero aprendizaje. El olvido, lejos de ser una tragedia, es la condición que hace posible el recuerdo posterior. Y es precisamente desde la profundidad del olvido donde comienza, lentamente, el impulso de recordar quién eres realmente. En este cuarto bloque, el enfoque se desplaza hacia uno de los aspectos más determinantes del ciclo de la reencarnación, la formación de las heridas emocionales y los contratos invisibles que el alma establece a lo largo de la vida. Aquí se revela cómo las experiencias tempranas, lejos de ser simples accidentes biográficos, funcionan como puntos de activación de memorias profundas que el alma trae consigo de otras encarnaciones. Desde los primeros vínculos afectivos, especialmente con las figuras parentales o de cuidado, la conciencia comienza a asociar amor con determinadas condiciones. El alma, al experimentar rechazo, abandono, exigencia o carencia, registra estas vivencias no solo como hechos externos, sino como impresiones internas que moldean la percepción de sí misma. El texto explica que estas impresiones no nacen únicamente en esta vida, sino que muchas veces reactivan aprendizajes inconclusos de ciclos anteriores. Este bloque introduce la noción de herida raíz. No se trata simplemente de un trauma psicológico, sino de una marca energética que influye en la manera en que el individuo se relaciona con el mundo. La herida raíz puede manifestarse como miedo al abandono, sensación de no merecimiento, necesidad de control o dificultad para confiar. Cada una de estas expresiones es una puerta por la que el alma busca comprenderse a sí misma en mayor profundidad. A lo largo del desarrollo personal, estas heridas tienden a repetirse en distintos escenarios. El texto enfatiza que el alma atrae experiencias que reflejan aquello que aún no ha integrado. Relaciones conflictivas, patrones de autosabotaje o situaciones de estancamiento no son castigos ni errores del destino, sino oportunidades reiteradas para mirar con mayor conciencia aquello que permanece oculto. La repetición es una forma de insistencia pedagógica del alma. El bloque también aborda el concepto de los acuerdos de alma. Estas son relaciones significativas que se repiten vida tras vida, adoptando diferentes roles. Una persona que hoy es pareja pudo haber sido madre, enemigo o hermano en otra encarnación. El objetivo de estos encuentros no es perpetuar el sufrimiento, sino crear escenarios donde ciertos aprendizajes puedan completarse. Cada vínculo profundo contiene una lección específica. Se explica que muchas relaciones intensas generan una sensación inmediata de reconocimiento, como si se conociera al otro desde siempre. Este reconocimiento no siempre es armonioso. A veces viene acompañado de conflicto, tensión o dolor. El bloque aclara que esta intensidad no es señal de amor ideal, sino de memoria activa. El alma reconoce en el otro un espejo de procesos pendientes. En este punto, el texto introduce una distinción fundamental entre amor consciente y apego kármico. El apego kármico surge cuando dos almas se unen desde la herida, reforzando patrones de dependencia o sufrimiento. El amor consciente, en cambio, aparece cuando la experiencia compartida favorece la expansión, la responsabilidad emocional y el crecimiento mutuo. Ambos tipos de vínculo pueden coexistir en una misma relación, pero su impacto en la evolución del alma es distinto. El bloque profundiza en la idea de que muchas decisiones aparentemente irracionales en la vida responden a impulsos del alma. Elecciones que no se alinean con la lógica social o con las expectativas externas pueden tener sentido desde una perspectiva más amplia. El alma busca experiencias específicas, incluso si éstas implican dolor, porque sabe que allí reside un aprendizaje esencial para su evolución.
Se aborda también la resistencia del ego frente a estos procesos. La personalidad suele buscar seguridad, estabilidad y control, mientras que el alma prioriza la comprensión y la integración. Este conflicto interno genera tensiones que se manifiestan como ansiedad, frustración o sensación de estar dividido. El bloque subraya que esta tensión no debe eliminarse, sino comprenderse como parte natural del proceso de despertar. Otro aspecto central es el rol de la culpa. Muchas personas cargan con culpas que no les pertenecen completamente, o que están sobredimensionadas por creencias heredadas. El texto plantea que la culpa es uno de los mecanismos más eficaces para mantener al alma atrapada en el ciclo de repetición inconsciente. Liberarse de la culpa no implica negar la responsabilidad, sino trascender el juicio constante sobre uno mismo. A lo largo del bloque, se señala que el reconocimiento de estos patrones no ocurre de manera inmediata. Requiere observación, honestidad interna y disposición a cuestionar la narrativa personal. El alma no fuerza este reconocimiento, lo sugiere a través de experiencias que invitan a detenerse y reflexionar. Cada vez que una situación genera una reacción emocional desproporcionada, existe una oportunidad de mirar más profundo. Hacia el tramo final, el texto introduce la idea de la compasión como herramienta de integración. Comprender que tanto uno mismo como los demás actúan desde niveles de conciencia determinados permite aflojar la rigidez del juicio. La compasión no justifica el daño, pero abre un espacio interno donde la experiencia puede ser procesada sin añadir sufrimiento innecesario. El bloque también enfatiza que el alma no busca perfección moral, sino coherencia interna. No se trata de convertirse en alguien mejor según estándares externos, sino de alinear las acciones con una comprensión más profunda del ser. Cada vez que una herida es reconocida sin rechazo, se produce una pequeña liberación del ciclo repetitivo. Finalmente, este bloque concluye afirmando que las heridas emocionales no son fallas del sistema, sino portales de despertar. Aquello que más duele suele señalar el lugar exacto donde la conciencia puede expandirse. El alma no necesita eliminar sus heridas para avanzar, necesita escucharlas. En ese acto de escucha sincera comienza a debilitarse el automatismo del ciclo y a gestarse, lentamente, el recuerdo de quien se es más allá de la historia personal. En este quinto bloque, la atención se dirige hacia uno de los mecanismos más sutiles y poderosos que mantienen activo el ciclo de la reencarnación, el olvido deliberado del alma al encarnar. Este olvido no es un castigo ni una falla, sino una condición necesaria para que la experiencia humana tenga sentido. Sin embargo, cuando ese olvido se vuelve absoluto, el alma queda atrapada en la repetición inconsciente. El texto comienza explicando que, al encarnar, la conciencia se densifica. La amplitud del ser se reduce para poder habitar un cuerpo físico, una identidad, un nombre y una historia. En ese proceso, el alma acepta olvidar su origen para vivir la experiencia como si fuera única y definitiva. Esta amnesia espiritual permite que las emociones, las decisiones y los aprendizajes sean auténticos, no simulados. No obstante, el problema surge cuando la personalidad confunde esta identidad temporal con su esencia verdadera. El individuo comienza a definirse exclusivamente por su pasado, su rol social, su cuerpo o sus logros. El alma, entonces, queda relegada a una voz tenue, apenas perceptible en momentos de silencio o crisis. Este bloqueo de la memoria profunda es uno de los principales factores que prolongan el ciclo reencarnatorio. El bloque introduce el concepto de identificación absoluta. Cuando una persona se identifica por completo con sus pensamientos, emociones y circunstancias, pierde la capacidad de observarse. Ya no vive las experiencias, sino que es absorbida por ellas. Desde esta identificación, el sufrimiento se intensifica, porque cada evento es interpretado como una amenaza directa a la propia existencia. Aquí se explica que el alma no sufre de la misma manera que la personalidad. El sufrimiento pertenece a la estructura que se cree separada, limitada y finita. El alma observa, aprende y registra, pero no se define por una sola experiencia. Sin embargo, mientras la conciencia permanezca atrapada en la identificación, el aprendizaje se vuelve lento y repetitivo. El texto profundiza en cómo el miedo es el principal guardián del olvido. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a la muerte, miedo al rechazo. Estos miedos mantienen a la conciencia enfocada en la supervivencia, impidiendo que se expanda hacia una comprensión más amplia de sí misma. El miedo no es un enemigo, sino una señal de que la identidad está excesivamente contraída. A lo largo del bloque se describe cómo el sistema social refuerza esta contracción. Desde temprana edad, se enseña a competir, a compararse, a buscar validación externa. Rara vez se fomenta la conexión interior o la observación consciente. De este modo,
El olvido del alma no solo es individual, sino colectivo. Se convierte en una norma cultural. El bloque introduce entonces la idea de los momentos de fisura. Son experiencias que interrumpen la narrativa habitual, una pérdida significativa, una enfermedad, una crisis existencial, un encuentro profundo, una experiencia cercana a la muerte o incluso un instante de belleza inexplicable. En esos momentos, la estructura del ego se resquebraja y la conciencia tiene acceso, aunque sea brevemente, a una percepción más amplia. Estos momentos no siempre son comprendidos en el instante en que ocurren. Muchas veces generan confusión, miedo o resistencia. Sin embargo, el texto señala que dejan una huella imborrable. Algo cambia internamente, aunque no pueda ser nombrado. El alma aprovecha estas fisuras para recordarse a sí misma. Se explica que el recuerdo del alma no es un evento dramático ni espectacular. No se manifiesta necesariamente como visiones o revelaciones místicas. Con mayor frecuencia, aparece como una sensación de coherencia, de verdad interna, de calma profunda que no depende de las circunstancias externas. Es un reconocimiento silencioso. El bloque también aborda la diferencia entre buscar respuestas afuera y recordar desde adentro. Muchas personas intentan llenar el vacío existencial acumulando información espiritual, técnicas o creencias. Si bien esto puede ser útil en una etapa inicial, el texto advierte que ninguna enseñanza externa puede sustituir la experiencia directa de presencia. El recuerdo del alma no se aprende, se permite. Otro punto central es la relación entre tiempo y reencarnación. Desde la perspectiva del alma, el tiempo no es lineal. Pasado, presente y futuro coexisten como capas de experiencia. Sin embargo, la mente humana organiza la realidad de forma secuencial. Esta diferencia genera una tensión constante. El olvido se refuerza cuando se cree que todo depende únicamente de lo que ocurrió antes o de lo que ocurrirá después. El bloque plantea que el verdadero punto de liberación siempre se encuentra en el presente. No como un concepto abstracto, sino como una vivencia directa. Cuando la conciencia se establece plenamente en el ahora, los patrones automáticos pierden fuerza. El alma no puede recordarse en el pasado ni en el futuro, solo en la presencia. Hacia el final, el texto invita a cuestionar una creencia profundamente arraigada, la idea de que recordar quién eres implica abandonar la vida humana. Por el contrario, se afirma que el recuerdo del alma permite habitar la experiencia con mayor plenitud, responsabilidad y sensibilidad. No se trata de escapar del mundo, sino de vivir en él sin perderse en la ilusión. El bloque concluye señalando que cada acto de observación consciente debilita el olvido. Cada vez que una emoción es sentida sin rechazo, cada vez que un pensamiento es visto sin identificarse, el alma recupera un fragmento de su memoria. El ciclo de la reencarnación no se rompe de golpe, se afloja gradualmente, hasta que recordar deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural del ser. En este sexto bloque, la narrativa se adentra en uno de los aspectos más ignorados, y al mismo tiempo, más determinantes del proceso de reencarnación, la carga emocional no resuelta que el alma arrastra de una vida a otra. Aquí se expone con claridad que la reencarnación no funciona como una hoja en blanco, sino como una continuidad energética donde cada experiencia deja una impronta profunda. El texto explica que las emociones intensas que no fueron plenamente comprendidas, aceptadas o integradas no desaparecen con la muerte del cuerpo físico. Estas emociones quedan registradas en la memoria sutil del alma como patrones de vibración. Al encarnar nuevamente, esos patrones buscan escenarios similares para expresarse, no con la intención de castigar, sino con el propósito de ser finalmente reconocidos. Se desarrolla la idea de que muchas de las reacciones desproporcionadas que una persona experimenta en su vida actual no tienen un origen exclusivo en la infancia o en los eventos presentes. Algunas emociones parecen surgir con una fuerza inexplicable, como si tocaran una herida más antigua que la propia biografía. Según el texto, estas respuestas emocionales profundas suelen estar vinculadas a memorias de otras encarnaciones. El bloque aclara que estas memorias no se presentan como recuerdos visuales claros, sino como sensaciones persistentes, miedo sin causa aparente, atracciones inmediatas, rechazos intensos, culpas que no pueden justificarse racionalmente o una nostalgia difícil de explicar. El alma reconoce situaciones familiares, aunque la mente no tenga información para interpretarlas. Se profundiza en el concepto de lecciones emocionales recurrentes. El alma, al no haber integrado completamente una experiencia, vuelve a encontrarse con dinámicas similares en distintas vidas. No se trata de repetir el mismo evento literal, sino el mismo tipo de aprendizaje. Una traición no resuelta puede manifestarse como abandono en otra vida, un abuso de poder puede reaparecer como miedo a la autoridad, una pérdida no elaborada puede transformarse en apego extremo.
El texto subraya que estas repeticiones no son fallas del sistema, sino oportunidades cuidadosamente orquestadas. El alma no busca revivir el dolor, sino trascenderlo a través de una comprensión más amplia. Cada repetición ofrece una perspectiva distinta, una nueva posibilidad de respuesta consciente. A lo largo del bloque se desmonta la idea de que el sufrimiento es necesario para evolucionar. El sufrimiento surge cuando la conciencia resiste la experiencia. El aprendizaje, en cambio, ocurre cuando la emoción es atravesada con presencia. El alma no necesita dolor, necesita honestidad interna. Esta distinción es clave para comprender por qué algunos patrones parecen eternos mientras otros se disuelven rápidamente. El texto introduce la noción de resonancia emocional. Las situaciones que más nos afectan son aquellas que vibran en la misma frecuencia que una memoria no resuelta. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo evento y reaccionar de forma completamente diferente. No es el hecho en sí lo que duele, sino lo que despierta en el interior. Se explica que el cuerpo es el primer mensajero de estas memorias. Tensiones crónicas, dolores recurrentes, enfermedades sin causa clara o sensaciones corporales persistentes pueden ser expresiones físicas de emociones antiguas que buscan ser atendidas. El cuerpo no miente, registra aquello que la mente intenta ignorar. El bloque dedica una parte importante a señalar cómo la sociedad moderna fomenta la desconexión emocional. Se premia el control, la productividad y la racionalización, mientras que sentir profundamente es visto como debilidad. Esta negación colectiva de la emoción contribuye a que las cargas del alma se acumulen, prolongando el ciclo reencarnatorio. A continuación, el texto aborda el papel de las relaciones humanas como escenarios de sanación. Las personas que despiertan emociones intensas no llegan por casualidad. Muchas de ellas actúan como espejos que reflejan memorias antiguas. Las relaciones más desafiantes suelen ser las más valiosas desde la perspectiva del alma, aunque la personalidad las perciba como amenazas. Se enfatiza que sanar no implica cambiar al otro ni escapar de la relación, sino observar qué emoción se activa y permitirle existir sin juicio. Cuando una emoción es plenamente sentida, pierde su carga compulsiva. En ese momento, el patrón deja de necesitar repetirse. El bloque también advierte sobre el riesgo de intelectualizar el proceso. Comprender conceptualmente que una emoción proviene de otra vida no libera automáticamente su energía. La liberación ocurre a través de la experiencia directa, del permiso para sentir sin identificarse ni resistirse. Hacia el final, el texto introduce la idea de la compasión hacia uno mismo como una llave fundamental. Muchas memorias no resueltas están cargadas de culpa, vergüenza o autoexigencia. Mientras estas emociones sean reprimidas o castigadas internamente, el alma seguirá buscándolas en nuevas experiencias. El bloque concluye afirmando que cada emoción integrada reduce el peso que el alma carga al encarnar. No se trata de borrar el pasado, sino de iluminarlo con conciencia. Cuando una emoción deja de ser temida, deja de gobernar. Y cuando deja de gobernar, el ciclo de repetición comienza, lentamente, a disolverse. En este séptimo bloque, la exploración se centra en el papel decisivo del propósito del alma y cómo su desconocimiento prolonga el ciclo de la reencarnación. Se plantea que cada encarnación no es un evento aislado ni una casualidad biológica, sino una inmersión consciente en un escenario diseñado para desplegar comprensiones específicas. El problema no es la falta de propósito, sino la desconexión con él. El texto explica que el propósito del alma no debe confundirse con una profesión, una misión externa o un rol social. Estas expresiones pueden ser vehículos, pero no constituyen el núcleo. El propósito profundo es una cualidad de conciencia que busca encarnarse, aprender a amar sin apego, ejercer el poder con responsabilidad, integrar la vulnerabilidad, reconocer la interdependencia o recordar la unidad. Cuando esta cualidad no se vive, la vida se percibe fragmentada y carente de sentido. Se desarrolla la idea de que la frustración existencial es una señal, no un defecto. Esa sensación de vacío que persiste incluso cuando las necesidades materiales están cubiertas indica que el alma no está siendo escuchada. La personalidad intenta llenar ese vacío con estímulos, logros o distracciones, pero el llamado interno permanece intacto. El vacío no pide ser llenado, pide ser comprendido. El bloque profundiza en cómo el propósito se manifiesta a través de patrones recurrentes. Situaciones similares, temas que se repiten, conflictos que vuelven con distintos rostros. Estos patrones no son errores del destino, sino indicadores. Señalan el área exacta donde la conciencia debe expandirse. Ignorarlos es posponer el aprendizaje, enfrentarlos con presencia es acelerar la integración. Se introduce el concepto de desvío del propósito. No como un castigo,
sino como una consecuencia natural de la identificación con expectativas ajenas. Desde la infancia, muchas personas aprenden a priorizar la aprobación, la seguridad o el reconocimiento por encima de la autenticidad. En ese proceso, la voz del alma se vuelve cada vez más tenue. El desvío no ocurre de golpe, es gradual y silencioso. El texto explica que el alma no impone su propósito mediante órdenes o amenazas. Su lenguaje es sutil, intuiciones, incomodidades, impulsos creativos, llamados inexplicables. Cuando estos mensajes son ignorados repetidamente, la vida comienza a volverse más densa. Aparecen bloqueos, cansancio crónico, sensación de estancamiento. No como castigo, sino como mecanismos de reorientación. A lo largo del bloque se analiza la diferencia entre destino y elección. El destino establece escenarios, la elección define la experiencia. Dos personas pueden enfrentar circunstancias similares y obtener aprendizajes completamente distintos. El propósito no está en lo que ocurre, sino en cómo se responde. Esta comprensión devuelve a la conciencia su poder creador. Se aborda también el miedo a vivir el propósito. Muchas veces, lo que el alma pide implica salir de estructuras conocidas, soltar identidades construidas o enfrentar juicios externos. La personalidad interpreta este llamado como una amenaza a su estabilidad. El miedo no indica que el camino sea incorrecto, indica que una estructura vieja está siendo cuestionada. El bloque profundiza en la noción de coherencia interna. Cuando una acción está alineada con el propósito del alma, surge una sensación de congruencia difícil de explicar. No necesariamente hay comodidad, pero sí claridad. Incluso en medio del desafío, la conciencia reconoce que está donde debe estar. Esta coherencia es una brújula más fiable que cualquier certeza racional. Se explica que el propósito no es estático. Evoluciona a medida que la conciencia se expande. Lo que fue necesario integrar en una etapa puede dejar de ser central en otra. Aferrarse a un propósito antiguo por miedo al cambio puede generar la misma desconexión que ignorarlo por completo. Escuchar al alma implica una atención constante, no una definición rígida. El texto introduce la idea de servicio como expresión natural del propósito, no como sacrificio. Cuando la conciencia se alinea con su esencia, su sola presencia impacta el entorno. No se trata de salvar a otros, sino de habitar la propia verdad con honestidad. El servicio auténtico surge sin esfuerzo cuando la identidad deja de estar centrada exclusivamente en el yo. Hacia el final, el bloque aborda la relación entre propósito y liberación del ciclo reencarnatorio. Cuando el aprendizaje central de una serie de encarnaciones se integra, la necesidad de repetir escenarios se reduce. El alma ya no requiere regresar al mismo punto, porque la comprensión ha sido incorporada. El ciclo no se rompe por rechazo a la vida, sino por plenitud de experiencia. El bloque concluye afirmando que recordar el propósito no implica conocer todas las respuestas, sino comprometerse con la escucha interna. Cada vez que una decisión se toma desde la coherencia y no desde el miedo, el alma avanza hacia una mayor integración. Y a medida que esa integración se profundiza, la reencarnación deja de ser una obligación inconsciente para convertirse en una elección consciente. En este octavo bloque, el enfoque se desplaza hacia uno de los temas más delicados y menos comprendidos del proceso reencarnatorio, la memoria del alma y el velo del olvido. El texto plantea que el olvido no es un error ni una falla del sistema espiritual, sino un mecanismo necesario para que la experiencia humana sea auténtica. Si el alma recordara plenamente quién es y de dónde viene, la encarnación perdería su función pedagógica y se convertiría en una representación superficial. Se explica que la memoria del alma no desaparece al encarnar, sino que queda latente, comprimida en capas profundas de la conciencia. Esta memoria no se manifiesta como recuerdos lineales, sino como sensaciones, afinidades, temores inexplicables, talentos innatos y rechazos instintivos. El alma recuerda a través de emociones que no siempre pueden justificarse racionalmente. El bloque desarrolla la idea de que el velo del olvido cumple una función protectora. Permite que el ser humano se involucre plenamente en la experiencia sin el peso de todas sus vidas anteriores. Recordar traumas, muertes y pérdidas de múltiples encarnaciones podría paralizar la psique. El olvido, entonces, no es castigo, sino misericordia. Es un acto de amor de la conciencia hacia sí misma. Se profundiza en cómo, a pesar del velo, ciertos fragmentos de memoria atraviesan la encarnación. Esto ocurre especialmente en la infancia, cuando la estructura del ego aún no está completamente formada. El texto describe cómo muchos niños expresan conocimientos, miedos o recuerdos que no corresponden a su experiencia actual. Con el tiempo, estas expresiones suelen ser corregidas,
negadas o ridiculizadas por el entorno, reforzando el olvido. El texto introduce el concepto de resonancia del alma. Las personas, lugares o ideas que generan una sensación inmediata de familiaridad no lo hacen por casualidad. Esa resonancia indica encuentros previos, aprendizajes compartidos o vínculos no resueltos. El alma reconoce antes de que la mente comprenda. Esta resonancia guía encuentros significativos que actúan como catalizadores del despertar. Se analiza el papel de los sueños como uno de los canales más accesibles de la memoria del alma. En el estado onírico, la mente racional se relaja y el velo se vuelve más permeable. Sueños recurrentes, escenarios desconocidos pero extrañamente familiares, idiomas no aprendidos o símbolos persistentes pueden ser expresiones simbólicas de memorias profundas que buscan integración. El bloque aborda también las experiencias de déjà vu como fisuras momentáneas del velo. No se presentan como pruebas definitivas, sino como destellos. Instantes en los que la conciencia reconoce un patrón previamente vivido. Estos momentos suelen ir acompañados de una sensación de inevitabilidad o de reconocimiento silencioso, como si algo interno dijera, esto ya ha ocurrido, y aquí hay algo que recordar. Se profundiza en el rol del cuerpo como archivo de memoria del alma. El cuerpo no solo almacena experiencias de esta vida, sino también huellas energéticas de otras encarnaciones. Tensiones crónicas, bloqueos físicos recurrentes o respuestas automáticas intensas pueden tener raíces más allá de la biografía actual. El cuerpo recuerda lo que la mente no puede acceder. El texto explica que la memoria del alma no busca ser revivida como una película del pasado, sino integrada como sabiduría. Recordar no significa revivir el dolor, sino comprender su enseñanza. Por eso, los procesos de apertura de memoria suelen ocurrir de manera gradual y solo cuando la conciencia ha desarrollado suficiente estabilidad para sostener esa información sin fragmentarse. Se aborda el peligro de la curiosidad desmedida por vidas pasadas. El texto advierte que buscar recuerdos sin una intención de integración puede reforzar la identificación con antiguas heridas o roles. El objetivo no es acumular historias, sino liberar patrones. La memoria del alma se revela cuando es necesaria para el crecimiento, no cuando es solicitada por el ego. El bloque introduce la noción de activadores de memoria. Ciertos eventos intensos, crisis profundas o experiencias cercanas a la muerte pueden debilitar temporalmente el velo. En estos momentos, la conciencia se ve obligada a salir de sus estructuras habituales, permitiendo que emerjan comprensiones que antes estaban fuera de alcance. No como revelaciones espectaculares, sino como cambios sutiles en la percepción de la realidad. Se explica que el despertar de la memoria del alma no ocurre de la misma manera para todos. Algunas personas acceden a fragmentos simbólicos, otras a comprensiones abstractas, otras a una profunda sensación de propósito renovado sin imágenes concretas. No hay una forma correcta. El recuerdo se adapta a la estructura de cada conciencia. Hacia el final del bloque, se plantea que el verdadero recuerdo no es recordar quién se fue, sino quién se es. La memoria más profunda no se refiere a nombres, fechas o lugares, sino a la naturaleza esencial de la conciencia. Recordar es reconocer la unidad detrás de la multiplicidad, la continuidad detrás del cambio, la presencia detrás de todas las formas. El bloque concluye afirmando que el velo del olvido comienza a disolverse no cuando se lo combate, sino cuando se lo trasciende. A medida que la conciencia vive con mayor presencia, coherencia y responsabilidad, la necesidad del olvido disminuye. Entonces, sin esfuerzo, el alma empieza a recordar no su pasado, sino su verdad. Y en ese recuerdo, el ciclo de repetición comienza lentamente a transformarse. En este noveno bloque, la atención se dirige hacia uno de los aspectos más complejos del proceso reencarnatorio, las relaciones kármicas y los vínculos que trascienden una sola vida. El texto sostiene que el alma no encarna de manera aislada, sino dentro de redes de conciencia que se reorganizan vida tras vida con el objetivo de resolver aprendizajes pendientes. Estas redes no responden a la lógica del azar, sino a una inteligencia profunda que busca equilibrio, comprensión y cierre. Se explica que muchas de las relaciones más intensas de la vida actual no se originan en esta encarnación. La atracción inmediata, el rechazo inexplicable, el amor profundo o el conflicto persistente suelen ser indicadores de historias compartidas en otras vidas. El alma reconoce a otras almas antes de que la mente pueda justificar ese reconocimiento. Por eso, algunos encuentros se sienten inevitables, como si estuvieran escritos antes de comenzar. El bloque profundiza en la idea de karma relacional, aclarando que el karma no es castigo ni deuda moral, sino memoria en movimiento. Es la tendencia de la conciencia a recrear escenarios similares hasta que la comprensión se completa.
En el ámbito de las relaciones, esto se manifiesta como patrones repetidos: abandono, control, dependencia, sacrificio, traición o silencio emocional. El escenario cambia, los personajes se transforman, pero la dinámica interna permanece hasta que se hace consciente. Se introduce el concepto de contratos del alma. Antes de encarnar, las conciencias acuerdan encuentros específicos para facilitar aprendizajes mutuos. Estos contratos no determinan el resultado, sino el encuentro. La forma en que se desarrolla la relación depende del nivel de conciencia de cada parte. Un mismo contrato puede expresarse como una relación destructiva o como una experiencia profundamente sanadora. El texto enfatiza que las relaciones más difíciles suelen ser las más significativas desde el punto de vista del alma. Aquellas personas que despiertan emociones intensas no lo hacen para dañar, sino para mostrar lo que aún no ha sido integrado. El conflicto actúa como un espejo que revela heridas no resueltas, creencias inconscientes y patrones heredados de otras experiencias de conciencia. Se desarrolla la noción de roles intercambiables. El alma puede experimentar una misma dinámica desde distintos lugares a lo largo de varias encarnaciones. Quien fue víctima en una vida puede ser perpetrador en otra, quien controló puede luego someterse. No como castigo, sino como búsqueda de comprensión total. La conciencia aprende no desde un solo punto de vista, sino desde la totalidad de la experiencia. El bloque analiza cómo el apego emocional intensifica los lazos kármicos. Cuando una relación se vive desde la necesidad, el miedo o la identificación extrema, el aprendizaje se ralentiza. El alma queda atrapada en la repetición porque confunde amor con dependencia. La liberación no ocurre al romper el vínculo, sino al transformarlo internamente. Se aborda la diferencia entre almas afines y almas kármicas. Las primeras facilitan, acompañan y sostienen, las segundas confrontan, desafían y sacuden. Ambas son necesarias. El error surge cuando se espera paz de una relación cuya función es despertar. Reconocer el rol de cada vínculo permite atravesarlo con mayor conciencia y menor resistencia. El texto introduce la idea de cierre kármico. Un ciclo se completa cuando la conciencia responde de manera diferente a un estímulo antiguo. Cuando, ante la misma dinámica, se elige la presencia en lugar de la reacción automática. El cierre no siempre implica permanencia, a veces implica despedida. Pero incluso la despedida puede ser un acto de amor consciente. Se explica que el perdón es una herramienta clave en la liberación de vínculos kármicos, pero no en su versión superficial. Perdonar no es justificar ni olvidar, sino soltar la necesidad de que el pasado sea diferente. Es permitir que la energía retenida en el conflicto regrese a la conciencia como comprensión. El perdón libera tanto a quien perdona como a quien es perdonado. El bloque profundiza en la relación entre familia y karma. Muchas de las relaciones familiares más complejas responden a contratos antiguos. Padres, hijos, hermanos y parejas suelen intercambiar roles a lo largo de múltiples vidas. Esto explica por qué ciertos lazos familiares se sienten tan cargados emocionalmente desde edades tempranas. No son relaciones nuevas, son continuaciones. Se analiza cómo la conciencia puede acelerar la resolución kármica. La observación honesta, la responsabilidad emocional y la disposición a cuestionar patrones heredados debilitan la repetición automática. Cada vez que una reacción inconsciente se transforma en una respuesta consciente, el ciclo pierde fuerza. Hacia el final del bloque, se plantea que no todas las relaciones están destinadas a durar toda la vida. Algunas llegan para activar una comprensión específica y se disuelven una vez cumplida su función. Aferrarse a su permanencia puede generar sufrimiento innecesario. El alma mide el éxito de un vínculo por su capacidad de despertar, no por su duración. El bloque concluye afirmando que las relaciones no son premios ni castigos, sino escenarios de aprendizaje. Comprender esto transforma la manera de vincularse. El otro deja de ser enemigo o salvador y se convierte en compañero de evolución. Y cuando esa comprensión se integra, el alma libera una parte importante de su carga reencarnatoria, acercándose un paso más al recuerdo de quién es en realidad. En este 10º bloque, la narración se adentra en el tránsito entre vidas, un estado del que poco se habla abiertamente y que, según antiguas tradiciones espirituales, constituye una de las fases más decisivas del proceso reencarnatorio. El texto sostiene que la muerte no es un final, sino una transición de estados de conciencia. La personalidad se disuelve, pero la conciencia que la habitó continúa su recorrido, llevando consigo la esencia de lo aprendido y aquello que aún permanece inconcluso. Se explica que, al abandonar el cuerpo físico, la conciencia atraviesa un proceso gradual de desidentificación. No ocurre de manera instantánea ni uniforme para todos.
Algunas conciencias se desprenden con fluidez, mientras que otras permanecen ligadas a planos intermedios debido al apego, el miedo o la identificación extrema con la experiencia terrenal. Estos estados no son castigos, sino reflejos del nivel de integración alcanzado durante la vida. El bloque describe un espacio de revisión profunda, donde la conciencia contempla su encarnación recién concluida sin juicio, pero con absoluta claridad. No existe una entidad externa que evalúe, es la propia conciencia la que observa sus decisiones, omisiones y motivaciones. Esta revisión no se centra en normas morales impuestas, sino en el grado de coherencia entre la esencia del alma y las elecciones realizadas. Cada momento de presencia fortalece la integración, cada evasión se registra como una oportunidad pendiente. Se desarrolla la idea de que el sufrimiento no se mide por el dolor experimentado, sino por la resistencia al aprendizaje. Una vida aparentemente tranquila puede generar más carga reencarnatoria que una vida llena de desafíos si la conciencia permaneció cerrada, desconectada o anestesiada. Por el contrario, experiencias intensas atravesadas con lucidez pueden liberar grandes cantidades de energía retenida. El texto introduce el concepto de planos de transición, estados de conciencia donde el alma se reorienta antes de una nueva encarnación. En estos planos no existe tiempo lineal. La conciencia percibe simultáneamente múltiples posibilidades, aprendizajes y escenarios. Allí se reconocen los patrones no resueltos y se comprende por qué ciertas experiencias deberán repetirse bajo nuevas formas. Se enfatiza que la elección de una nueva vida no es arbitraria ni impuesta. El alma, asistida por conciencias más amplias, selecciona condiciones que favorezcan la integración de aquello que quedó incompleto. Familia, entorno, cultura, cuerpo y desafíos no son castigos, sino herramientas precisas. Incluso las circunstancias más difíciles cumplen una función evolutiva cuando se observan desde esta perspectiva. El bloque profundiza en la noción de preparación para el retorno. Antes de encarnar nuevamente, la conciencia acepta el velo del olvido como parte del proceso. No se trata de perder lo aprendido, sino de permitir que el aprendizaje se manifieste de forma auténtica. La sabiduría integrada no necesita ser recordada intelectualmente, se expresa como intuición, discernimiento y sensibilidad. Se aborda el tema de las conciencias que eligen no reencarnar de inmediato. Algunas permanecen en estados de expansión, colaborando como guías, facilitadores o campos de apoyo para otras almas en proceso. No desde una jerarquía rígida, sino desde una cooperación natural. El texto aclara que estas conciencias no son superiores, solo se encuentran en fases distintas del mismo recorrido. Se analiza también el apego a la identidad personal. Aquellas conciencias que se aferran a su nombre, historia o rol pueden experimentar confusión tras la muerte. La disolución del ego puede vivirse como liberación o como pérdida, dependiendo del grado de identificación desarrollado en vida. Por eso, el trabajo de desapego consciente durante la encarnación facilita enormemente el tránsito. El bloque introduce una idea central: la continuidad de la conciencia no implica continuidad de la personalidad. Cada vida es una expresión parcial, un instrumento temporal. Aferrarse a una identidad limita la expansión. Comprender esto reduce el miedo a la muerte y transforma la relación con la vida, volviéndola más consciente y significativa. Se profundiza en cómo las emociones no integradas generan densidad en el tránsito. Culpa, rencor, miedo y deseo no resuelto actúan como anclas. No condenan, pero ralentizan. La conciencia debe observarlas hasta comprender su origen. Solo entonces pueden disolverse. El amor consciente, en cambio, actúa como fuerza expansiva que facilita el paso a estados más sutiles. Hacia el final del bloque, se plantea que el tránsito entre vidas es un espacio de profunda honestidad. No hay máscaras ni justificaciones. La conciencia se enfrenta a sí misma sin intermediarios. Esta confrontación no busca castigar, sino restaurar la coherencia interna. Allí se decide si el ciclo continúa de manera automática o si se avanza hacia una encarnación más consciente. El bloque concluye afirmando que comprender el tránsito entre vidas transforma radicalmente la manera de vivir la encarnación actual. Cada elección adquiere peso, no por miedo al castigo, sino por respeto al propio proceso. Vivir con presencia reduce la carga futura. Y en ese acto de responsabilidad consciente, el alma comienza a liberarse del ciclo repetitivo para acercarse, paso a paso, al recuerdo pleno de quién es. En este 11º bloque, el relato se adentra en la relación entre conciencia y libre albedrío dentro del ciclo reencarnatorio, un tema que suele generar confusión y posturas extremas. El texto plantea que el alma no está sometida a un destino rígido ni goza de una libertad absoluta sin consecuencias. Existe, en cambio,
un equilibrio dinámico entre elección y condicionamiento, donde cada encarnación ofrece márgenes de acción específicos dentro de un marco de aprendizaje previamente seleccionado. Se explica que el alma elige las condiciones iniciales, pero no los acontecimientos concretos. El escenario se establece para facilitar ciertas experiencias, pero la forma en que esas experiencias se desarrollan depende de las decisiones tomadas momento a momento. Esta distinción es fundamental para comprender por qué dos personas con contextos similares pueden vivir realidades internas completamente distintas. El libre albedrío no elimina el aprendizaje, lo define. El bloque profundiza en cómo las elecciones inconscientes refuerzan la repetición. Cuando la conciencia responde de manera automática, guiada por el miedo, la costumbre o la identificación con viejos patrones, el resultado tiende a reproducir experiencias ya conocidas. No porque exista una fuerza externa que lo imponga, sino porque la conciencia está operando desde memorias no integradas. La repetición es el síntoma de una elección que no ha sido observada. Se introduce la idea de que el verdadero libre albedrío solo emerge con la presencia consciente. Mientras la mente reacciona, la elección es ilusoria. Solo cuando la conciencia observa el impulso antes de actuar, se abre un espacio real de libertad. En ese espacio, el alma puede responder de manera diferente a estímulos antiguos, alterando así la dirección del ciclo reencarnatorio. El texto analiza cómo muchas personas confunden resignación con aceptación. Resignarse implica rendirse ante lo que se percibe como inevitable. Aceptar implica comprender lo que es sin dejar de actuar desde la conciencia. La aceptación consciente no refuerza el ciclo, lo transforma. Desde ese estado, las decisiones dejan de estar motivadas por la huida o la lucha y comienzan a alinearse con la coherencia interna. Se desarrolla el concepto de aprendizaje elegido. El alma no busca experiencias placenteras ni dolorosas, sino comprensiones. A veces, una situación incómoda ofrece más potencial de expansión que una vida cómoda y predecible. Esto no significa que el sufrimiento sea necesario, sino que la resistencia al aprendizaje es lo que lo prolonga. Cuando la conciencia se abre, la intensidad disminuye. El bloque aborda la relación entre culpa y libre albedrío. La culpa surge cuando la conciencia juzga decisiones pasadas desde un nivel de comprensión actual. El texto aclara que cada elección fue tomada con el grado de conciencia disponible en ese momento. Comprender esto no elimina la responsabilidad, pero disuelve la autoacusación estéril. La responsabilidad consciente mira hacia adelante, no hacia atrás. Se explica que el alma aprende tanto de lo que hace como de lo que evita. Las oportunidades no aprovechadas también generan memoria. El silencio, la omisión y la negación dejan huellas que buscan resolución. Por eso, en muchas encarnaciones aparecen situaciones que empujan a enfrentar aquello que antes fue evitado. No como castigo, sino como invitación persistente. El texto introduce la noción de bifurcaciones de conciencia. En ciertos momentos clave, una decisión puede alterar significativamente el rumbo de una vida. Estas bifurcaciones no siempre son evidentes. A veces se manifiestan como pequeños actos de honestidad, límites puestos a tiempo o elecciones alineadas con la verdad interna. Su impacto, sin embargo, se extiende más allá de una sola encarnación. Se analiza cómo el miedo limita el ejercicio del libre albedrío. El miedo reduce la percepción de opciones y estrecha la conciencia. Cuando se actúa desde el miedo, las decisiones tienden a ser reactivas y conservadoras, reforzando estructuras conocidas. El coraje consciente, en cambio, amplía el campo de posibilidades y permite explorar respuestas nuevas. El bloque profundiza en la relación entre responsabilidad y libertad. A mayor conciencia, mayor responsabilidad. El alma que recuerda parcialmente quién es ya no puede excusarse en la ignorancia. Esta responsabilidad no es una carga, sino una expresión natural de madurez espiritual. Elegir con conciencia es un acto de respeto hacia el propio proceso evolutivo. Hacia el final, se plantea que el libre albedrío no consiste en controlar la vida, sino en elegir la actitud con la que se la vive. No todo puede cambiarse externamente, pero siempre es posible transformar la relación interna con la experiencia. Esta transformación es la que libera energía kármica y reduce la necesidad de repetición. El bloque concluye afirmando que cada elección consciente debilita el ciclo automático de la reencarnación. No se trata de hacer elecciones perfectas, sino de hacerlas presentes. A medida que la conciencia asume su poder de elección sin miedo ni culpa, el alma deja de girar en círculos y comienza a avanzar hacia un recuerdo cada vez más claro de su verdadera naturaleza. En este 12º bloque, el texto se adentra en uno de los aspectos más profundos y menos abordados del ciclo reencarnatorio, la integración de la sombra del alma.
Se plantea que ninguna conciencia puede liberarse del ciclo de repetición sin antes enfrentar aquellas partes de sí misma que ha rechazado, negado o reprimido a lo largo de múltiples encarnaciones. La sombra no es un error ni una anomalía, sino un conjunto de experiencias no integradas que buscan reconocimiento. Se explica que la sombra del alma no se limita a rasgos considerados negativos. Incluye también talentos no expresados, deseos censurados, emociones no permitidas y aspectos de la identidad que fueron juzgados como inaceptables en determinados contextos culturales o familiares. Cada vez que una parte de la conciencia es excluida, se fragmenta la totalidad y se genera una tensión interna que impulsa nuevas encarnaciones. El bloque profundiza en cómo la sombra se manifiesta en la vida cotidiana. Proyecciones intensas, reacciones desmedidas, juicios severos hacia otros y conflictos recurrentes son expresiones de contenidos internos no reconocidos. Aquello que más incomoda suele señalar aquello que aún no ha sido integrado. La conciencia observa afuera lo que no puede aceptar dentro. Se introduce la idea de que muchas experiencias traumáticas no buscan ser olvidadas, sino comprendidas. La sombra conserva la memoria de vidas donde la conciencia fue herida, violentada o forzada a silenciarse. Estas memorias no se disuelven con el tiempo, se transforman en patrones hasta que son miradas con honestidad. El olvido no sana, la presencia sí. El texto analiza cómo la negación de la sombra refuerza la reencarnación automática. Al no integrar ciertos aspectos, el alma crea escenarios donde estos emergen una y otra vez, a veces desde roles opuestos. Lo que fue reprimido como víctima puede reaparecer como agresor, lo que fue negado como debilidad puede manifestarse como rigidez extrema. La conciencia busca equilibrio, no castigo. Se aborda el miedo a reconocer la sombra. Muchas personas temen que aceptar ciertos aspectos internos implique volverse aquello que rechazan. El texto aclara que integrar no significa actuar, sino reconocer. La conciencia madura puede observar sin identificarse. De hecho, cuanto más se reconoce la sombra, menos poder inconsciente ejerce sobre las decisiones. El bloque profundiza en el rol de la compasión hacia uno mismo. Sin compasión, el trabajo con la sombra se convierte en un nuevo mecanismo de juicio. La compasión no justifica conductas dañinas, pero comprende su origen. Este entendimiento permite liberar la energía atrapada en la culpa y el autoataque, facilitando una integración real. Se explica que la sombra también contiene fuerza vital. Al reprimirla, la conciencia pierde acceso a una parte de su energía creativa. Muchas personas sienten agotamiento crónico no por exceso de actividad, sino por el esfuerzo constante de mantener aspectos internos en la oscuridad. Integrar la sombra devuelve coherencia y vitalidad. El texto introduce la noción de responsabilidad consciente como clave del proceso. Integrar la sombra no implica culpar al pasado ni a otras vidas, sino asumir la presencia actual de esos contenidos. La responsabilidad no es condena, es capacidad de respuesta. Desde allí, la conciencia puede elegir actuar de manera distinta. Se analiza cómo las tradiciones espirituales mal comprendidas promovieron durante siglos la negación de la sombra, asociando espiritualidad con pureza, perfección o negación del deseo. El bloque señala que esta visión fragmentada contribuyó a prolongar el ciclo reencarnatorio, ya que empujó a la conciencia a rechazar partes esenciales de su experiencia. Hacia el final, se plantea que la verdadera liberación no ocurre al eliminar la sombra, sino al abrazarla con lucidez. Cuando cada aspecto interno encuentra su lugar, la conciencia deja de fragmentarse. La totalidad no necesita repetir escenarios para ser vista, se reconoce a sí misma en el presente. El bloque concluye afirmando que la integración de la sombra es uno de los pasos más exigentes y transformadores del camino del alma. Requiere honestidad, valentía y paciencia. Pero cuando se realiza, se libera una enorme cantidad de energía reencarnatoria. El alma deja de huir de sí misma y comienza a recordar, con claridad creciente, la totalidad de lo que es. En este 13º bloque, la narración se centra en la noción de tiempo desde la perspectiva del alma y cómo la comprensión limitada del tiempo lineal refuerza la ilusión de repetición. El texto plantea que el alma no experimenta el tiempo como una sucesión rígida de pasado, presente y futuro, sino como un campo simultáneo de experiencias interconectadas. La percepción lineal es una herramienta de la mente humana, necesaria para la encarnación, pero insuficiente para comprender la verdadera dinámica del proceso reencarnatorio. Se explica que, para la conciencia esencial, todas las encarnaciones existen en un mismo campo de presencia. No están ordenadas cronológicamente, sino vinculadas por resonancia. Aquello que no ha sido integrado en una vida genera una vibración que se expresa en otras, independientemente de su ubicación temporal. Desde esta perspectiva, el alma no vuelve en el futuro,
sino que ajusta su experiencia dentro de un entramado simultáneo de posibilidades. El bloque profundiza en cómo esta visión altera la comprensión del karma. El karma no se desplaza de una vida a otra como una carga que viaja en el tiempo, sino que se activa cada vez que una conciencia entra en resonancia con una experiencia no integrada. Por eso, un cambio profundo en el presente puede modificar la expresión de memorias asociadas a otras encarnaciones. Sanar ahora no solo transforma la vida actual, sino que reconfigura el campo completo de la experiencia del alma. El texto introduce la idea de puntos de convergencia temporal. Momentos de alta intensidad emocional o espiritual donde múltiples líneas de experiencia se cruzan. En estos puntos, la conciencia puede acceder a comprensiones que trascienden la biografía personal. Sensaciones de expansión, claridad repentina o reconocimiento profundo suelen acompañar estos instantes. No son escapes del tiempo, sino alineaciones dentro de él. Se analiza cómo la mente interpreta estas experiencias como excepcionales o irreales, mientras que el alma las reconoce como recordatorios. Estos destellos no buscan desorientar, sino recalibrar la percepción. Permiten vislumbrar que la identidad no está confinada a una sola historia y que la continuidad de la conciencia no depende de una secuencia temporal estricta. El bloque aborda también la noción de simultaneidad de aprendizajes. El alma puede trabajar un mismo tema desde múltiples expresiones de conciencia. Por eso, ciertos avances internos parecen acelerar procesos que no tenían relación aparente. Al integrar una comprensión profunda, se libera energía asociada a otras experiencias que compartían la misma raíz vibratoria. Se profundiza en la relación entre presencia y tiempo. Cuando la conciencia habita plenamente el presente, la identificación con el pasado y la ansiedad por el futuro disminuyen. Este estado no niega la memoria ni la planificación, pero la sitúa en su justa medida. Desde la presencia, la repetición pierde fuerza porque deja de ser automática. El alma ya no reacciona, responde. El texto explica que muchas tradiciones hablaron del eterno ahora no como un concepto abstracto, sino como una experiencia directa. En ese estado, la conciencia reconoce su continuidad más allá de cualquier encarnación específica. El miedo a la muerte se disuelve porque el tiempo deja de ser percibido como una línea que termina. Se analiza cómo la aceleración del tiempo en la percepción humana moderna refleja una transición de conciencia. A medida que más personas acceden a estados de presencia, la rigidez temporal se afloja. Esto genera tanto expansión como desorientación. El alma se adapta, mientras la mente intenta mantener estructuras conocidas. El bloque introduce la idea de elección fuera del tiempo. Algunas decisiones no solo afectan el curso de una vida, sino la configuración completa del campo de experiencia del alma. Estas elecciones suelen estar asociadas a actos de verdad profunda, coherencia radical o compasión consciente. No destacan por su dramatismo externo, sino por su impacto interno. Se explica que comprender el tiempo desde la perspectiva del alma no implica abandonar la vida cotidiana, sino vivirla con mayor profundidad. Cada instante se convierte en un punto de acceso a la totalidad. No hay momentos insignificantes, todos contienen la posibilidad de integración. Hacia el final, el texto plantea que la sensación de estar atrapado en un ciclo no proviene del tiempo, sino de la inconsciencia. Cuando la conciencia despierta, el tiempo se vuelve un aliado. Ya no empuja hacia adelante ni arrastra hacia atrás, se despliega como un espacio de experiencia consciente. El bloque concluye afirmando que recordar quién eres implica también recordar que no estás limitado por una sola línea temporal. La reencarnación deja de ser una rueda que gira sin control y se revela como un campo de aprendizaje simultáneo. En esa comprensión, el alma comienza a experimentar una libertad que no depende de escapar del tiempo, sino de habitarlo plenamente. En este 14º bloque, el enfoque se desplaza hacia el concepto de identidad y cómo el apego a una identidad fija es uno de los principales mecanismos que perpetúan el ciclo de reencarnación inconsciente. Se plantea que el alma no se define por roles, nombres, historias personales ni características psicológicas, sino que adopta identidades temporales como herramientas de experiencia. El problema surge cuando la conciencia se confunde con la herramienta y olvida a quien la utiliza. El texto explica que cada encarnación construye una identidad funcional, un conjunto de creencias, recuerdos, rasgos de carácter y mecanismos de supervivencia necesarios para interactuar con el mundo. Esta identidad no es un error ni un obstáculo en sí misma, es una estructura útil. Sin embargo, cuando se absolutiza, se convierte en una prisión. La conciencia queda atrapada defendiendo una imagen de sí misma, repitiendo patrones para sostenerla. Se profundiza en cómo muchas repeticiones kármicas no responden a castigos ni deudas, sino a la necesidad de sostener una identidad inconclusa.
El alma regresa a escenarios similares porque todavía se identifica con una versión limitada de sí misma que necesita ser vista, validada o corregida. Mientras la conciencia crea que eso es lo que soy, seguirá recreando contextos que refuercen esa narrativa. El bloque analiza el miedo a la disolución de la identidad como uno de los miedos más profundos del ser humano. Más intenso incluso que el miedo a la muerte física. Soltar una identidad se percibe como desaparecer, cuando en realidad es una expansión. El alma no pierde nada, la conciencia gana amplitud. Pero este proceso suele vivirse con resistencia, confusión y crisis existencial. Se describe como las crisis de identidad suelen preceder a grandes saltos de conciencia. Momentos en los que lo que antes definía a la persona deja de tener sentido, roles sociales, metas, creencias espirituales incluso. Estas etapas no son fallas del camino, sino puntos de quiebre necesarios. La estructura vieja ya no puede contener la conciencia que está emergiendo. El texto introduce la idea de identidades superpuestas a lo largo de múltiples encarnaciones. Algunas almas cargan con arquetipos recurrentes: el salvador, la víctima, el buscador, el mártir, el líder, el exiliado. Estos arquetipos no son errores, sino aprendizajes prolongados. Sin embargo, cuando no se integran, se repiten con distintos rostros y contextos. Se explica que reconocer un arquetipo dominante permite observar el patrón sin quedar atrapado en él. La conciencia deja de decir yo soy esto y comienza a decir esto ocurre en mí. Este simple cambio de perspectiva debilita la compulsión a repetir. El alma ya no necesita dramatizar el aprendizaje, puede integrarlo desde la comprensión. El bloque profundiza en la relación entre identidad y memoria. La memoria personal selecciona y organiza recuerdos para sostener una imagen coherente del yo. Al cuestionar la identidad, la memoria también se reordena. Por eso, en procesos de despertar, muchas personas experimentan lagunas, reinterpretaciones del pasado o una sensación de desapego respecto a su propia historia. Se aborda el papel del lenguaje en la fijación de la identidad. Las afirmaciones constantes sobre quién se es y quién no se es refuerzan límites artificiales. El alma, en su naturaleza, no se describe, se experimenta. Cuando la conciencia reduce su expresión a etiquetas, pierde contacto con su vastedad. El texto señala que el recuerdo de quién eres no se produce añadiendo nuevas definiciones, sino soltándolas. Cada definición abandonada libera energía. Cada rol cuestionado abre espacio interno. Este proceso no ocurre de una vez, sino en capas. La conciencia se desidentifica gradualmente, integrando sin negar. Se analiza cómo la reencarnación inconsciente suele reforzar identidades extremas para provocar aprendizaje. Vidas de poder o de carencia, de control o de sometimiento, de aislamiento o de exposición. Estas polaridades buscan llevar a la conciencia al punto medio, la observación consciente sin apego. El bloque introduce la noción de identidad transparente. Un estado en el que la persona sigue funcionando en el mundo, pero sin creerse el centro absoluto de la experiencia. La identidad se vuelve flexible, permeable, al servicio de la conciencia y no al revés. En este estado, la reencarnación deja de ser compulsiva. Se explica que cuando la conciencia ya no necesita sostener una identidad específica, la experiencia de vida se transforma. Las relaciones cambian, las elecciones se simplifican y el conflicto interno disminuye. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no hay una imagen que defender. Hacia el final, el texto plantea que recordar quién eres implica reconocer que no eres ninguna de tus identidades, pero tampoco estás separado de ellas. Son expresiones temporales de algo más amplio. Al comprender esto, el ciclo de repetición pierde su razón de ser. El bloque concluye afirmando que la verdadera libertad del alma no consiste en acumular experiencias, sino en dejar de definirse por ellas. Cuando la conciencia se reconoce como el espacio donde todas las experiencias ocurren, la reencarnación se convierte en una elección consciente y no en una necesidad. En este bloque 15, el desarrollo se centra en el concepto de elección consciente y cómo, a medida que el alma despierta de la repetición automática, la reencarnación deja de ser un mecanismo impuesto y comienza a manifestarse como una decisión deliberada. Aquí se introduce una distinción fundamental. No todas las almas reencarnan por la misma razón ni desde el mismo nivel de conciencia. Algunas regresan por inercia, otras por apego y otras por servicio. El texto explica que, en las etapas tempranas del ciclo, la conciencia no elige, responde. Responde a impulsos no resueltos, a cargas emocionales, a fragmentos de experiencia que quedaron abiertos. La reencarnación, en este nivel, es reactiva. El alma es atraída hacia contextos que vibran en la misma frecuencia que sus aprendizajes inconclusos.
No hay castigo ni premio, solo resonancia. A medida que la conciencia se expande, comienza a emerger una pausa interna entre una experiencia y otra. Esa pausa es clave. En ella, el alma ya no es arrastrada inmediatamente hacia una nueva forma, sino que observa. Esta observación no es intelectual, es un estado de lucidez en el que se perciben claramente las implicancias de cada posible experiencia. El bloque profundiza en la idea de que la verdadera elección no se basa en deseos personales, sino en comprensión. Cuando el alma comprende plenamente una lección, no necesita volver a experimentarla desde el dolor. Puede elegir integrar ese aprendizaje de otras maneras o incluso acompañar a otras conciencias en procesos similares. Se aborda el concepto de servicio consciente como una de las razones por las cuales algunas almas altamente despiertas deciden reencarnar. No lo hacen para aprender algo nuevo, sino para facilitar el recuerdo en otros. Estas encarnaciones suelen estar marcadas por una profunda sensibilidad, una sensación temprana de no pertenecer del todo al mundo y una fuerte inclinación a aliviar el sufrimiento ajeno. El texto aclara que el servicio consciente no implica sacrificio ni martirio, aunque muchas veces se confunde con ello. Cuando una encarnación se vive desde el sacrificio, aún hay identificación con una narrativa incompleta. El verdadero servicio surge de la plenitud, no de la carencia. Es una expresión natural de la conciencia que se reconoce a sí misma en todas las formas. Se explora cómo, en niveles avanzados, la elección de reencarnar incluye también la elección de condiciones específicas, época histórica, entorno cultural, configuración familiar y limitaciones físicas o psicológicas. Estas elecciones no buscan comodidad, sino coherencia con el propósito de esa experiencia particular. El bloque analiza la paradoja de que, aun eligiendo conscientemente, el alma acepta el velo del olvido. Este olvido no es un castigo, sino una condición necesaria para que la experiencia sea auténtica. Sin el olvido, no habría verdadera inmersión ni posibilidad de transformación profunda desde dentro de la forma. Se explica que la diferencia entre una reencarnación inconsciente y una consciente no se manifiesta en la ausencia de dificultades, sino en la relación con ellas. En la reencarnación consciente, el sufrimiento no se vive como injusticia, sino como información. Cada desafío es leído como un mensaje preciso, no como un obstáculo arbitrario. El texto introduce la noción de responsabilidad ampliada. A mayor conciencia, mayor capacidad de impacto. Las decisiones, palabras y silencios de un alma despierta tienen efectos más profundos en el tejido colectivo. Por eso, estas encarnaciones suelen estar acompañadas de una fuerte ética interna, no impuesta desde afuera, sino sentida como una coherencia natural. Se aborda también el riesgo de confundir elección consciente con control. El bloque advierte que el deseo de controlar la experiencia es un residuo del ego espiritual. La verdadera elección no intenta dominar el resultado, sino participar plenamente del proceso, aceptando la incertidumbre como parte esencial de la encarnación. El texto profundiza en cómo el recuerdo gradual del propósito no suele presentarse como una revelación espectacular, sino como una certeza silenciosa que orienta decisiones cotidianas. Pequeños gestos, elecciones aparentemente simples, terminan alineando la vida con un sentido más amplio. Se explica que muchas almas en transición entre reencarnación inconsciente y consciente experimentan una sensación de cansancio existencial. No es depresión, sino saturación de repetición. El alma ya no encuentra sentido en los viejos juegos y comienza a buscar algo que no puede nombrar. Este cansancio es una señal de madurez, no de fracaso. El bloque analiza el papel del desapego como requisito para la elección real. Mientras exista apego intenso a personas, roles o resultados, la elección estará condicionada. El desapego no implica frialdad, sino libertad. Permite amar sin quedar atrapado, actuar sin perderse. Hacia el final, se plantea que el máximo nivel de elección es la posibilidad de no reencarnar más en forma física, o de hacerlo solo de manera parcial o intermitente. Este estado no es un objetivo que deba perseguirse, sino una consecuencia natural de la integración completa. El bloque concluye afirmando que cuando el alma recuerda quién es, la pregunta ya no es ¿por qué tengo que volver?, sino ¿desde dónde elijo participar? En ese punto, el ciclo deja de ser una rueda y se convierte en un campo abierto de posibilidades conscientes. En este bloque 16, la narrativa se adentra en uno de los aspectos más profundos y menos comprendidos del ciclo de la reencarnación, la memoria fragmentada del alma y cómo ciertos recuerdos atraviesan vidas enteras sin manifestarse de forma explícita. Aquí se explica que el olvido no es total, sino selectivo, y que aquello que el alma ha integrado verdaderamente nunca se pierde, aunque no pueda ser recordado con palabras. El texto comienza señalando que la memoria del alma no funciona como la memoria humana.
No almacena hechos, nombres o imágenes de manera lineal, sino patrones de conciencia. Estos patrones se expresan como tendencias, intuiciones, miedos inexplicables, talentos innatos y sensaciones de familiaridad ante personas, lugares o ideas que nunca se han experimentado en la vida actual. Se desarrolla la idea de que cada encarnación deja impresiones profundas en la estructura energética de la conciencia. Estas impresiones no desaparecen al morir el cuerpo, sino que se reorganizan. Aquello que fue comprendido se transforma en sabiduría silenciosa, aquello que no fue resuelto se manifiesta como tensión latente, buscando nuevas formas de expresión. El bloque explica por qué algunas personas sienten desde muy temprana edad una atracción intensa hacia ciertos temas espirituales, culturas antiguas o preguntas existenciales. No se trata de curiosidad intelectual, sino de una resonancia interna. El alma reconoce vibraciones que ya ha transitado y que forman parte de su trayecto evolutivo. Se analiza el fenómeno de los recuerdos espontáneos, sueños recurrentes y sensaciones de déjà vu como grietas temporales en el velo del olvido. Estas experiencias no son pruebas objetivas de vidas pasadas, sino indicadores subjetivos de continuidad de conciencia. El texto enfatiza que su función no es satisfacer la curiosidad, sino orientar el proceso actual. El bloque profundiza en el peligro de quedar atrapado en la nostalgia de otras vidas. Aferrarse a identidades pasadas puede convertirse en una forma sutil de evasión del presente. El alma no reencarna para revivir glorias antiguas, sino para integrar lo aprendido y expresarlo de manera nueva y creativa en el aquí y ahora. Se introduce el concepto de memoria emocional transvida. Emociones intensas como el abandono, la traición, la culpa o el miedo a la pérdida pueden atravesar múltiples encarnaciones hasta ser comprendidas en su raíz. Estas emociones no buscan ser eliminadas, sino reconocidas y trascendidas mediante la experiencia consciente. El texto explica que muchas relaciones humanas están atravesadas por contratos previos del alma. No se trata de destinos rígidos, sino de acuerdos flexibles para facilitar aprendizajes mutuos. Algunas personas llegan para acompañar, otras para desafiar, y otras para cerrar ciclos abiertos desde hace mucho tiempo. Se aborda como el reconocimiento de estos vínculos no siempre genera paz inmediata. A veces despierta incomodidad, resistencia o dolor. El bloque subraya que el propósito no es romantizar las conexiones, sino comprenderlas y liberarlas cuando han cumplido su función. Se analiza el rol del perdón como mecanismo de liberación de memoria acumulada. El perdón, en este contexto, no es un acto moral, sino un proceso de desidentificación. Al perdonar, el alma deja de definirse por una herida y recupera energía que estaba atrapada en el pasado. El bloque también explora por qué algunas personas sienten una carga emocional que no parece corresponder a su historia personal. Estas cargas suelen ser herencias de linajes energéticos, no solo familiares, sino de conciencia. El alma puede elegir encarnar en un contexto donde esas memorias colectivas necesiten ser sanadas. Se explica que la sanación no ocurre repitiendo el sufrimiento, sino respondiendo de manera diferente. Cada vez que una reacción automática es reemplazada por una respuesta consciente, una memoria antigua se disuelve. Este proceso, aunque silencioso, tiene un impacto profundo en el ciclo de reencarnación. El texto destaca que no es necesario recordar vidas pasadas de manera explícita para avanzar. De hecho, en muchos casos, el olvido es una protección. Recordar sin la madurez suficiente puede generar confusión o reforzar identidades ilusorias. Se profundiza en la idea de que el verdadero recuerdo es el recuerdo del ser, no de la historia. Cuando el alma comienza a reconocerse como conciencia continua, la necesidad de detalles biográficos se vuelve irrelevante. Lo esencial no es quién fuiste, sino desde dónde eliges vivir ahora. El bloque analiza cómo prácticas de presencia, observación interna y coherencia ética activan gradualmente esta memoria profunda. No se trata de técnicas para forzar recuerdos, sino de estados de alineación que permiten que la sabiduría integrada emerja de forma natural. Hacia el final, se plantea que cada vida es una oportunidad para simplificar. A medida que el alma madura, necesita menos experiencias extremas para aprender. La profundidad reemplaza a la intensidad, y la claridad sustituye al drama. El bloque concluye afirmando que cuando la memoria del alma comienza a integrarse conscientemente, el ciclo de la reencarnación deja de ser una sucesión de olvidos y se convierte en una continuidad lúcida. En ese punto, vivir ya no es repetir, sino expresar lo que ha sido plenamente recordado. En este bloque 17, el relato se enfoca en el momento crítico en el que el alma comienza a romper definitivamente con la repetición inconsciente del ciclo, entrando en una fase de integración profunda que transforma por completo la manera en que se vive la experiencia humana.
Aquí se desarrolla la idea de que la reencarnación no se supera escapando del mundo, sino atravesándolo con una conciencia distinta. El texto comienza explicando que, cuando el alma ha acumulado suficiente comprensión, surge un cambio sutil pero irreversible. Ya no busca respuestas externas con la misma urgencia, ni se identifica plenamente con los roles que desempeña. Esto no significa desapego frío, sino una participación más lúcida, en la que la identidad personal deja de ser el centro absoluto de la experiencia. Se analiza cómo, en esta etapa, el sufrimiento cambia de función. Deja de ser un castigo percibido o una prueba incomprensible y se convierte en un mecanismo de ajuste fino. El dolor ya no empuja al alma a reaccionar, sino que la invita a observar con mayor profundidad qué aspecto de la conciencia aún permanece fragmentado. El bloque profundiza en la noción de integración, entendida como la capacidad de sostener simultáneamente la experiencia humana y la conciencia de trascendencia. El alma integrada no niega el cuerpo, las emociones ni la historia personal, pero tampoco queda atrapada en ellas. Vive el mundo sin olvidarse de sí misma. Se explica que esta integración suele manifestarse como una coherencia interna cada vez mayor. Pensamientos, palabras y acciones comienzan a alinearse de forma natural. Las contradicciones internas se reducen, no por esfuerzo moral, sino porque la conciencia ya no se fragmenta en múltiples personajes para sobrevivir. El texto aborda la sensación de soledad que a menudo acompaña a este proceso. No es una soledad emocional común, sino la percepción de que pocas personas comparten el mismo nivel de cuestionamiento interno. Esta soledad no es una condena, sino una etapa transitoria que invita a desarrollar una conexión más profunda con la propia presencia. Se analiza cómo el alma integrada ya no necesita validación constante. El reconocimiento externo pierde peso, y las decisiones se toman desde una escucha interna más refinada. Esto puede generar incomprensión en el entorno, pero también abre espacio para vínculos más auténticos y menos dependientes. El bloque introduce el concepto de rendición consciente. No se trata de resignación, sino de soltar la ilusión de control absoluto sobre la experiencia. Al rendirse, el alma deja de luchar contra lo que es y comienza a colaborar con el flujo de la vida, sin perder discernimiento ni responsabilidad. Se explica que, en esta etapa, muchas ambiciones antiguas se disuelven. Objetivos que antes parecían esenciales pierden sentido, y emergen otros más simples pero más profundos. La búsqueda de poder, prestigio o acumulación es reemplazada por la necesidad de coherencia, verdad y presencia. El texto profundiza en cómo la integración transforma la percepción del tiempo. El pasado deja de ejercer una influencia constante, y el futuro pierde su carga de ansiedad. La conciencia se ancla progresivamente en el presente, no como concepto espiritual, sino como experiencia directa y estable. Se analiza el impacto de este estado en la relación con la muerte. El miedo disminuye, no porque se conozcan respuestas definitivas, sino porque la identidad ya no está completamente atada a la forma. La muerte comienza a percibirse como una transición, no como una aniquilación. El bloque aborda también el riesgo del estancamiento espiritual. Incluso en niveles avanzados, el alma puede caer en la complacencia o en la identificación con una imagen de despierto. El texto advierte que la verdadera integración es dinámica y requiere humildad constante. Se explica que el alma integrada no busca convencer ni salvar a otros. Su influencia ocurre de manera silenciosa, a través de la presencia y el ejemplo. La transformación que irradia no es intencional, sino consecuencia natural de su estado interno. El texto destaca que, en este punto del ciclo, la reencarnación ya no se vive como una obligación futura. La atención se centra completamente en la calidad de la conciencia presente. El futuro deja de ser una preocupación y se convierte en una posibilidad abierta. Hacia el final, se plantea que la integración no marca el final del viaje, sino un cambio de dimensión. El aprendizaje continúa, pero ya no desde la fragmentación, sino desde la unidad. Cada experiencia se vuelve una oportunidad de profundizar, no de corregir errores pasados. El bloque concluye afirmando que cuando el alma integra plenamente su experiencia humana, la reencarnación deja de ser un ciclo de repetición y se transforma en un acto creativo consciente. En ese estado, vivir no es recordar el pasado, sino expresar, momento a momento, la verdad esencial que ya ha sido reconocida. En este bloque 18, el enfoque se desplaza hacia una comprensión aún más profunda del propósito final del ciclo de la reencarnación, abordando el punto en el que el alma ya no se define por lo que aprende, sino por lo que irradia. Aquí se introduce la idea de que el verdadero cierre del ciclo no ocurre mediante un evento extraordinario, sino a través de una transformación silenciosa y sostenida de la conciencia. El texto comienza explicando que,
Cuando el alma ha integrado sus fragmentos y ha dejado de reaccionar mecánicamente a la experiencia, surge una cualidad nueva, la presencia estable. Esta presencia no depende de estados emocionales elevados ni de circunstancias favorables. Es una forma de estar que permanece incluso en medio de la incertidumbre, el conflicto o la pérdida. Se analiza cómo, en este nivel, la identidad personal se vuelve funcional pero no dominante. El nombre, la historia, el rol social y las experiencias pasadas continúan existiendo, pero ya no definen el núcleo del ser. El alma utiliza la personalidad como una herramienta de expresión, no como una prisión de la que depende su valor o su sentido. El bloque profundiza en la noción de servicio consciente, aclarando que no se trata de sacrificio ni de autoanulación. El servicio auténtico surge de manera natural cuando el alma deja de girar exclusivamente en torno a sí misma. Ayudar, acompañar, crear o sostener a otros deja de ser un deber moral y se convierte en una expresión espontánea de coherencia interior. El texto explica que, en esta etapa, el alma ya no necesita comprender intelectualmente cada experiencia. La confianza reemplaza a la explicación. Esto no implica ignorancia, sino una certeza silenciosa de que incluso lo incomprensible forma parte de un orden más amplio que no requiere ser controlado. Se aborda la relación entre este estado de conciencia y la libertad interior. La libertad ya no se define como la ausencia de límites externos, sino como la capacidad de permanecer íntegro ante cualquier circunstancia. El alma libre no es aquella que escapa de la vida, sino la que no se pierde dentro de ella. El bloque introduce una reflexión profunda sobre el karma, redefiniéndolo no como un sistema de castigos o recompensas, sino como un proceso de afinación de la conciencia. En este nivel, el karma se disuelve progresivamente porque ya no hay resistencia ni identificación que generen nuevas ataduras. Las acciones surgen desde la claridad, no desde la compensación. Se explica que, cuando el karma deja de acumularse, el ciclo de la reencarnación comienza a perder su carácter obligatorio. No porque el alma decida no volver, sino porque ya no existe una necesidad inconsciente que la empuje a repetir escenarios. La elección reemplaza a la compulsión. El texto analiza cómo este estado suele manifestarse externamente como una vida simple. No necesariamente austera, pero sí desprovista de excesos innecesarios. El alma ya no busca llenar vacíos internos a través de acumulación, estimulación constante o reconocimiento social. La satisfacción proviene de la alineación interna. Se describe también la transformación del deseo. El deseo no desaparece, pero se refina. Deja de ser una fuerza que arrastra y se convierte en una intención clara. Las decisiones se toman con menos conflicto interno, y la energía que antes se dispersaba en luchas internas se concentra en acciones coherentes. El bloque profundiza en la percepción de la unidad. No como una creencia filosófica, sino como una experiencia vivida. La separación entre uno mismo y los demás se vuelve cada vez más tenue. El sufrimiento ajeno ya no se observa con distancia, pero tampoco se absorbe de forma destructiva. Surge una compasión estable, no reactiva. Se aborda el silencio interior como una de las características más notables de esta etapa. Un silencio que no es ausencia de pensamiento, sino ausencia de ruido innecesario. En ese silencio, la intuición se vuelve más clara y las decisiones surgen con mayor precisión. El texto señala que, paradójicamente, este nivel de conciencia no suele ser reconocido por estructuras espirituales formales. No encaja fácilmente en dogmas, jerarquías o rituales. El alma integrada puede participar en ellos, pero no depende de ellos para sostener su conexión. Hacia el final del bloque, se plantea que la culminación del ciclo de la reencarnación no implica abandonar la humanidad, sino habitarla plenamente sin perder la conciencia de lo esencial. El alma ya no vive esperando un final glorioso, sino encarnando, instante a instante, la verdad que ha reconocido. El bloque concluye afirmando que cuando el alma alcanza este grado de madurez, la pregunta deja de ser cuántas vidas faltan, y se transforma en una certeza silenciosa: cada vida es suficiente cuando se vive desde la totalidad. En ese punto, la reencarnación deja de ser una lección pendiente y se convierte en una posibilidad abierta al servicio de algo mayor que el yo individual. En este bloque 19, el relato se aproxima a uno de los umbrales más delicados del proceso reencarnatorio, el momento en que el alma comienza a recordar de forma consciente su recorrido más allá del tiempo lineal. No se trata de recuerdos como los que conserva la mente, sino de una memoria profunda, silenciosa, que emerge como una certeza interna imposible de explicar con palabras comunes. El texto plantea que, en este punto, la conciencia ya no se percibe como un viajero perdido en una sucesión infinita de vidas, sino como una presencia que ha estado siempre observando el movimiento.
La reencarnación deja de sentirse como un destino impuesto y comienza a revelarse como una expresión voluntaria de exploración. El alma comprende que nunca estuvo atrapada, solo estaba aprendiendo a reconocerse dentro de la forma. Se describe como esta memoria profunda no aparece de manera abrupta. Surge en instantes breves, a veces durante el silencio, a veces frente a experiencias simples como la contemplación de la naturaleza, una mirada compartida o un acto de entrega desinteresada. En esos momentos, la conciencia percibe que lo vivido no es nuevo, pero tampoco repetido, es una continuidad que se despliega. El bloque profundiza en la disolución progresiva del miedo a la muerte. Cuando el alma recuerda su naturaleza no local, la muerte deja de ser un final y se convierte en una transición comprensible. No se romantiza ni se niega el dolor de la separación, pero se reconoce que la esencia no se pierde. Esta comprensión transforma radicalmente la manera de vivir, ya que el miedo inconsciente que impulsa muchas decisiones comienza a desvanecerse. El texto explica que, al desaparecer el miedo central, también se debilitan muchas estructuras internas construidas para protegerse. La necesidad de control, la acumulación de poder, la búsqueda compulsiva de seguridad y la identificación extrema con el cuerpo o el rol social pierden intensidad. El alma ya no necesita blindarse contra la existencia, puede habitarla con apertura. Se aborda cómo esta etapa redefine el concepto de propósito. El propósito deja de ser una meta futura que debe alcanzarse y se convierte en una cualidad del presente. Vivir con presencia, coherencia y autenticidad se vuelve suficiente. El alma ya no pregunta qué debe hacer para ser valiosa, sabe que su valor no depende de resultados. El bloque analiza la relación entre esta memoria del alma y el tiempo. El pasado y el futuro dejan de sentirse como dimensiones separadas. Las experiencias de otras vidas no aparecen como narraciones completas, sino como comprensiones integradas que influyen en la percepción actual sin necesidad de imágenes o detalles. El tiempo se experimenta como una profundidad, no como una línea. Se describe como, en este nivel, la conciencia puede reconocer a otras almas en proceso similar. No desde una superioridad espiritual, sino desde una resonancia silenciosa. Los encuentros se vuelven significativos no por lo que ocurre externamente, sino por la claridad que despiertan. A veces estas conexiones son breves, pero dejan una huella duradera. El texto profundiza en la humildad que acompaña este recuerdo. Lejos de generar sensación de grandeza personal, el reconocimiento de la continuidad del alma disuelve la necesidad de destacar. La conciencia comprende que cada ser está recorriendo su propio ritmo y que no existe jerarquía en la experiencia. Cada camino es válido en su momento. Se aborda también la responsabilidad que surge con este nivel de claridad. Al recordar, el alma ya no puede actuar desde la inconsciencia sin sentir la disonancia. Las decisiones se vuelven más cuidadosas, no por miedo a consecuencias, sino por coherencia interna. Hacer daño a otros se siente como una fractura interna inmediata. El bloque explica que esta memoria no garantiza una vida sin desafíos. El cuerpo, la mente y las circunstancias continúan presentando límites. La diferencia es que estos límites ya no son interpretados como castigos ni obstáculos espirituales, sino como condiciones de la experiencia humana. El alma no busca escapar de ellos, sino atravesarlos con lucidez. Se introduce la idea de que, al recordar, el alma comienza a vivir como un puente. Un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo esencial. Sus palabras, acciones y silencios transmiten algo que no siempre puede ser explicado, pero que es percibido por quienes están receptivos. Hacia el final, el bloque plantea que este recuerdo consciente es uno de los últimos velos antes de la verdadera liberación del ciclo. No porque el alma se separe de la existencia, sino porque deja de olvidar quién es al entrar en ella. La amnesia deja de ser necesaria cuando la conciencia puede sostener la experiencia sin fragmentarse. El bloque concluye afirmando que recordar quién eres no significa rechazar la vida humana, sino habitarla con una profundidad inédita. En ese recuerdo, la reencarnación deja de ser un laberinto y se revela como un camino que siempre condujo al mismo punto, la conciencia reconociéndose a sí misma a través de todas sus formas. En este bloque final, el relato alcanza su punto de síntesis, integrando todo lo explorado a lo largo del viaje del alma a través del ciclo de la reencarnación. Aquí no se introduce un nuevo concepto, sino que se revela el sentido profundo que siempre estuvo presente, oculto detrás de cada experiencia, cada vida y cada olvido. El texto comienza afirmando que la reencarnación nunca fue un castigo ni una prueba impuesta desde afuera. Fue, desde el inicio, un acto de amor consciente de la propia alma hacia su proceso de expansión. Cada vida,
incluso las más dolorosas, respondió a una necesidad interna de comprensión, integración y expresión de la conciencia en distintos niveles de la experiencia. Se explica que el olvido no fue un error, sino una herramienta. Al olvidar su origen, el alma pudo experimentarse auténticamente dentro de la forma, sin la ventaja de la certeza absoluta. El olvido permitió que cada acto de bondad, cada gesto de valentía y cada despertar surgieran de la experiencia real y no de la obligación espiritual. Recordar demasiado pronto habría impedido el aprendizaje profundo. El bloque profundiza en la idea de que no todas las almas recorren el ciclo de la misma manera ni al mismo ritmo. No existe un número fijo de vidas ni un destino idéntico. Cada conciencia diseña su propio recorrido según lo que necesita integrar. Comparar procesos es una forma sutil de volver a perderse en la ilusión de separación. El texto aborda la falsa creencia de que la liberación del ciclo implica desaparecer o dejar de existir. Por el contrario, se plantea que la verdadera liberación es la capacidad de existir sin perder la conciencia de lo que se es. El alma liberada no huye del mundo, sino que puede entrar y salir de la experiencia sin fragmentarse, sin olvidar su esencia. Se describe como, en este punto, la reencarnación deja de ser una repetición inconsciente y se convierte en una elección consciente. El alma puede decidir manifestarse nuevamente no por necesidad, sino por servicio, creatividad o amor. La encarnación se vuelve un acto voluntario, no una compulsión kármica. El bloque reflexiona sobre la paradoja final del camino. Aquello que el alma buscó durante incontables vidas nunca estuvo fuera de ella. La plenitud, la paz y el sentido no eran recompensas futuras, sino cualidades que emergen cuando cesa la resistencia interna. El viaje no fue hacia algún lugar, sino hacia una forma más honesta de estar presente. Se analiza cómo esta comprensión transforma la relación con el sufrimiento pasado. Las heridas ya no se interpretan como errores o injusticias sin sentido, sino como capas de experiencia que contribuyeron a la profundidad actual de la conciencia. Nada fue desperdiciado. Todo formó parte del recuerdo gradual de quien se es. El texto introduce una visión final sobre la humanidad. Cada ser humano es descrito como un alma en distintos niveles de recuerdo. Algunos aún dormidos, otros despertando, otros recordando con claridad. No hay superiores ni inferiores, solo diferentes momentos del mismo proceso universal de autoconocimiento. Se plantea que, desde esta perspectiva, la compasión deja de ser un ideal moral y se convierte en una respuesta natural. Comprender que cada persona actúa desde el nivel de conciencia que puede sostener disuelve el juicio y abre espacio a una mirada más amplia, más paciente y más real. El bloque también aborda el presente como el único punto donde el recuerdo puede consolidarse. No en el pasado ni en una vida futura, sino aquí. Cada instante vivido con presencia reduce la necesidad de repetir. Cada elección coherente cierra un ciclo. Cada acto consciente es, en sí mismo, un despertar. Hacia el cierre, el texto invita a abandonar la búsqueda desesperada de respuestas externas. La reencarnación no exige ser comprendida intelectualmente para cumplir su propósito. Basta con vivir con honestidad interna, atención y responsabilidad. El recuerdo emerge cuando el alma está lista, no cuando la mente lo exige. El bloque finaliza afirmando que recordar quién eres no es un evento espectacular, sino un proceso silencioso que transforma la manera de estar en el mundo. Cuando el alma recuerda, la vida deja de ser una pregunta angustiante y se convierte en una experiencia plena. En ese recuerdo, el ciclo se completa, no porque ya no haya camino, sino porque la conciencia reconoce que siempre estuvo en casa.